Ya, gloria a Dios. Qué bueno estar presente delante de ustedes y me da mucha alegría poder compartir esta enseñanza y darle un abrazo virtual, si cabe la expresión, a Maristercita, también a Claudinita, está la hermana Cecilia Guzmán, está la Marita, está la hermana Linda, está la hermana Marlene Gallo, también la hermana Hanna, el hermano Jerry, y ahí sin duda también está una alumna que es bien jovencita, que es Gabrielita, mi sobrina. También está la pastora Luz Villegas, está la hermana Rosita, y aquí conmigo está también mi esposa, la pastora Marianina. Gloria a Dios. Entonces, esta noche es una noche de gran bendición porque culminamos las clases de matrimonio y confío en que el Señor pueda transmitir por medio de mí palabras puntuales y adecuadas que nos ministren y nos desafíen para cumplir objetivos que Él desea que nosotros alcancemos en nuestra vida. Ya a lo largo de todas estas semanas, como le recordé en la semana anterior, hemos visto lecciones muy importantes, ¿verdad? Como una sola carne, también el pacto, ¿verdad? También hemos visto las funciones del matrimonio, ¿verdad? También hemos estado viendo sobre la siembra y la cosecha, sobre el perdón. También hemos visto acerca de la visión de fe que debemos tener en el matrimonio. También lo importante de orar juntos, así también de vivir en común acuerdo, así como también acerca de los dones del Espíritu Santo. Perdón. De esta manera, entonces nos hemos ido acercando hacia las últimas clases, aparte de las clases que compartió el ministro Gilmer Muchamesa con su esposa. Hemos visto también sobre intimidad sexual, sobre la buena batalla de la fe, y la última lección que hemos visto ha tenido que ver con patrones de vida. Ahora, ya con todo ese conocimiento, y se les ha enviado a ustedes las enseñanzas correspondientes, por medio para que ustedes las puedan volver a ver, y se les ha dado el link. Entonces, ustedes pueden revisar estas enseñanzas todas las veces que deseen y de esta manera, entonces, ustedes van a recordar y van a comprender por la enseñanza que yo voy a tocar en esta oportunidad, ¿verdad? Que el Señor tiene un plan perfecto para nuestras vidas, ¿verdad? Él tiene un plan para nuestro matrimonio. Digamos que tú en este momento estás escuchando esta clase, ¿verdad? Y dices, yo estoy soltero en este momento, o de repente me separé ya hace un gran tiempo, o pasó tal y cual cosa en mi vida, y ahora, entonces, yo estoy escuchando estas clases, y lo más probable es que al escuchar todas estas clases, entiendas que Dios por su palabra quiere establecer algo precioso en tu vida. ¿Por qué? Porque la manera como Dios hace milagros, y en este caso, en el matrimonio, o hace milagros en los hogares, o hace milagros también en los solteros, cualquiera sea su condición, puede ser que se hayan divorciado, pueden ser que anteriormente hayan sido convivientes. Eso, finalmente, ese no es el detalle. El detalle es que ustedes puedan ver que cuando conocemos la palabra de Dios y la creemos, entonces Dios puede llevar a cabo milagros. ¿Puede Dios resucitar un matrimonio? Sí, pero necesita que esté involucrada la voluntad de ambos, de la pareja, digamos, ¿no? Si ellos desean verdaderamente conocer la palabra de Dios, puede Dios hablarles sobrenaturalmente para que den pasos hacia la resurrección de un matrimonio. Sí, sí, porque la palabra de Dios obra milagros maravillosos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en este sentido, ustedes han visto que Dios desea que nuestros matrimonios sean matrimonios bendecidos. ¿Para qué?
para que nuestros matrimonios sean de gran bendición. Vale decir que cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios en cuanto a las clases del matrimonio, no solamente hemos recibido estas palabras, estas enseñanzas para nosotros, sino para ser de bendición para otros. Hay una palabra preciosa que está en Juan 15:16, ¿verdad? Creo que ahí ya se ve mucho mejor. Muy bien. Entonces, en Juan 15:16, la escritura dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, dice, ¿verdad? A vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Muy bien. Para que y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Observen que el deseo de Dios es que nosotros demos fruto, pero que lo demos en abundancia. ¿Cómo hace Dios las cosas? Dios es un Dios que se especializa en que nosotros demos fruto, pero que lo demos en abundancia, ¿ya? Entonces, si Dios tiene un plan para nuestras vidas y quiere que nosotros demos fruto y demos fruto en abundancia, entonces Él nos da su palabra. Fíjense que en el plan de Dios, cuando Dios levantó a Adán y Eva como la pareja a través de la cual iba a venir la humanidad, todos los hombres, entonces Él les dio principios por los cuales ellos entendieron claramente que debían dar fruto y multiplicarse. En Génesis 1, 11 y 12 se lee lo siguiente. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Muy bien. Entonces, también hay pasajes, como les mencioné anteriormente, que es el plan de Dios que nosotros demos fruto y no multipliquemos. En Génesis 1, 22 y 28 leemos lo siguiente. Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. En el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Recordando el primer versículo que les di, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ya? En este capítulo 15 de Juan, si ustedes lo leen en su casa, después de esta enseñanza, se van a dar cuenta que el deseo del Señor Jesucristo es que nosotros demos fruto, pero en abundancia. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar esto al curso de matrimonio. Dios tiene un plan para nuestro matrimonio, ¿ya? Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Cuál es ese plan? Que nosotros seamos bendecidos para bendecir a otros. Que nosotros podamos dar fruto y que nos multipliquemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. Vamos a tener que revisar de nuevo todas las enseñanzas. ¿Cómo? De persona a persona. Nosotros, hablando de mí y de la pastora, vamos a acercarnos a ustedes para poder darles las clases o revisarlas de una forma personalizada. De esta manera, entonces, estas enseñanzas del matrimonio van a estar bastante reforzadas en ustedes y vamos a darnos cuenta que el deseo de Dios ha sido que nosotros experimentemos bendición. ¿Para qué? Para que de esta manera también podamos bendecir a otros. Nos vamos a dar cuenta
que a través de esta preciosa palabra podemos alcanzar a otras personas que necesitan aprender muy previo a su matrimonio, que necesitan aprender acerca de estos principios, y también vamos a desarrollar la visión con el objeto de que si llegamos a conocer a alguien que está casado, podamos darles alguna enseñanza inicial para que ellos entiendan que es importante prepararse, capacitarse para que tengan un buen matrimonio, y si tienen algún problema, lo puedan resolver. Y si hay algún inconveniente en el hogar, también ellos puedan ver la manifestación del Señor Jesucristo en sus vidas y puedan permitir que el Señor Jesucristo entre a sus vidas por la palabra, por su Espíritu Santo, para que puedan ser enseñados, corregidos, ¿verdad? Redarguidos e instruidos o capacitados para caminar en justicia. Eso es lo que dice la Escritura. Perfecto. Entonces, hay una escritura que nos da mucha sabiduría y está en Isaías 37:30. ¿Qué dice esta escritura? Escuchen con atención, ¿ya? Dice lo siguiente: esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente. El segundo año, lo que nazca de por sí. Y el tercer año, observen, dice: sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. Voy a volver a leer, porque esto nos va a ayudar a tener mucha sabiduría en la vida, ¿ya? Dice Isaías 37:30, Biblia de las Américas: esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente. El segundo año, lo que nazca de por sí. Y el tercer año, sembrad, segad o cosechad, ¿ya? Plantad viñas y comed su fruto. Muy bien, muy bien. Entonces, lo voy a plantear de esta manera. Dios aquí le está hablando a Isaías, y si bien es cierto, le habla de 3 años, en la práctica, nosotros también podemos adaptar esto a nuestra vida sin salirnos, digamos, de la perfecta voluntad de Dios, en que hay 3 etapas, ¿no? A través de las cuales Él quiere que nosotros maduremos. Maduremos cuando somos capacitados con el conocimiento de su palabra, ¿ya? Al tomar en consideración esas enseñanzas de la palabra, entonces, en la primera etapa, podríamos decir, tú estuviste recibiendo las enseñanzas, porque dice, Dios le dijo a Isaías, ¿no? En el primer año, ¿verdad? Le dijo, este año comeréis lo que crezca espontáneamente, ¿ya? No, le dijo que siembre y que coseche. Le dijo que este año comeréis lo que crezca espontáneamente. Cuando estamos en la primera etapa, en la cual nosotros escuchamos enseñanzas, así como les hemos planificado a ustedes, ¿verdad? En este curso de matrimonio, en esta primera etapa, entonces, ustedes están recibiendo la palabra, están comiendo la palabra. Aún no están desarrollando la visión para ganar gente con este ministerio del matrimonio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, están enfocados en sí mismos. Muy bien, están recibiendo la palabra de Dios. Perfecto. Otros están cuidando de ustedes. Otros les están alimentando, ¿ya? Muy bien. Y en ese sentido, entonces, como ustedes todavía no están ganando a otras personas o a otros matrimonios, entonces no hay un esfuerzo en este sentido. ¿Me entienden? Ahora, en el segundo caso, Dios cuando habla con Isaías, le dice, el segundo año se entiende que comerá lo que nazca de por sí, ¿verdad? Lo que nazca de por sí. Entonces, hay otra etapa en la que después
que ustedes han recibido las enseñanzas del matrimonio, entonces, cuando Dios dice lo que nazca de por sí, está diciendo tienes que comer lo que nazca de por sí. Muy bien. Quiere decir que tú comienzas a ser selectivo. En este caso, tú te tienes que concentrar en las enseñanzas, ¿verdad? Vas a tener que buscar nuevamente las enseñanzas del matrimonio, porque yo, por ejemplo, comparto con ustedes sobre el Espíritu Santo, pero en este caso, ustedes van a tener que buscar nuevamente sus enseñanzas del matrimonio, ¿verdad? Y comienzan entonces a buscarlas con diligencia, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, ustedes vuelven a recibir estas enseñanzas. Es muy probable que nosotros les reforcemos los principios que les hemos dado con otras pequeñas enseñanzas o con otras escrituras que refuercen lo que ustedes han recibido. Y bueno, en este sentido, entonces, si en la primera etapa estaban pasivos, hoy ya ustedes dejan la pasividad, ¿verdad? Ya dejan de estar centrados en sí mismos y de esta manera, entonces, cuando Dios dice lo que nazca de por sí, ustedes comienzan en la metáfora, a recoger lo que había, sí, otros habían sembrado, ¿verdad? Entonces, pero ustedes lo comienzan a recoger de una forma, como dije al inicio, selectivo, ¿ya? Y hay un pequeño esfuerzo que sí tienen que hacer para poder comer y se darán cuenta que va a haber mucho alimento que ustedes puedan comer. En la tercera etapa, como ustedes pueden ver aquí, Dios le habla a Isaías y le dice, en este tercer año, tú tienes que sembrar. ¿Ah? Entonces ustedes se darán cuenta que cuando un agricultor va a sembrar, tiene trabajo. Pero también le dice, en este tercer año, tú tienes que cosechar, ¿ven? Y luego le dice, aparte de eso, tú tienes que plantar viñas. Ahora miren, en Piura, porque somos piuranos, ¿verdad? Nadie sembraba uvas, pero ha tenido que venir por lo menos inicialmente una o dos empresas chilenas para sembrar uva de mesa. Y es tanta la producción de esas viñas que no solamente ellos pueden comer uvas, no solamente los piuranos podemos comer estas uvas de mesa, sino que hay tanta uva que se termina exportando al extranjero desde Piura. Fíjense, la cantidad de uvas que puede producir Piura, ¿ya? Entonces, en esta tercera etapa, cuando Dios dice, tú tienes que sembrar y vas a cosechar, te está prácticamente diciendo que la forma más plena de bendición para tu vida es cuando tú comienzas a trabajar sembrando para luego trabajar cosechando y que lo que siembres va a ser de tal magnitud que no solamente vas a comer tú, ¿verdad? Sino que vas a tener que dar de comer a otros, ¿ya? Por eso es que todo esfuerzo que tú lleves a cabo con el Señor es grandemente recompensado. El Señor Jesús dijo, al que me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, ¿cómo es que Dios te honrará? Dios te va a honrar de una manera tal que tus ingresos económicos obviamente van a aumentar, que la Biblia dice, lo poco es mucho en las manos del justo. Eso quiere decir que tu dinero también no solamente va a ser incrementado, sino que va a ser usado de una forma tan sobrenatural por ti que te va a alcanzar para más cosas de lo que antiguamente te alcanzaba. Por solamente mencionar el tema del dinero. Pero ustedes saben que la vida del hombre es integral. Entonces, eso quiere decir que también vas a ver mayor manifestación sobrenatural de Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque te estás involucrando en los negocios del Padre, ¿ya? Entonces, posiblemente te llegues a dar cuenta ahí que la profesión que has estudiado es la herramienta que Dios quiere usar
para que tú ganes a otros matrimonios a Cristo. También te vas a dar cuenta que Dios te ha dado, si estás ahora casado, ¿verdad? O en el futuro te casarás, Dios quiere que tú entiendas que tu matrimonio y tu hogar tienen que convertirse en un faro para que mucha gente venga al conocimiento de Cristo, sean iluminadas sus vidas con la enseñanza y mucha gente venga al conocimiento de Cristo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el deseo de Dios es que en esta tercera etapa, nosotros ya nadie nos alimenta, ya nadie nos cuida, sino por el contrario, lo que ocurre es que nosotros ahora tenemos que sembrar y cosechar para alimentarnos nosotros mismos, pero también para alimentar a otros, ¿ya? Confío que esta enseñanza sea bastante didáctica y que nos permita sacarle bastante provecho a las enseñanzas anteriores que hemos recibido, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora, sí me gustaría que ustedes puedan mirar lo que dice Romanos 8:26, ¿ya? Vamos a leer ahí, Romanos capítulo 8, y vamos a ver desde el verso 26 hasta el verso 29, ¿ya? Si no tienen su Biblia en su mano, escuchen con atención, porque después van a tener que volver a estudiar esto, ¿ya? ¿Qué dice Romanos 8:26 al 29? Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren, hermanos, escúchenme bien. Todas estas enseñanzas que ustedes han recibido sobre el matrimonio están en castellano y ustedes las pueden entender. Usando términos que están en el Nuevo Testamento, las pueden entender a fin de que su mente tenga fruto. O sea, ustedes tengan clara comprensión de las enseñanzas. Perfecto. Pero para que las enseñanzas se manifiesten de una forma sobrenatural en sus vidas y que aterricen en su manifestación de una forma natural en sus vidas, tenemos un recurso. ¿Cuál es ese recurso? Primero, entender y recordar que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que en este sentido yo puedo orar en lenguas. ¿Con qué objeto? Para que mi matrimonio día a día esté, ¿verdad?, iluminado en el plan perfecto de Dios, para que mi hogar esté iluminado en el plan perfecto de Dios y para que esté, si cabe la expresión, bendecido y yo pueda, con ese conocimiento, bendecir a otros. Muy bien, ahora, si yo me encuentro soltero o el caso tuyo es que te encuentras soltera, entonces tú puedas orar en el Espíritu, ¿verdad? Y si tienes planes también de casarte, digamos que te tocó, porque la Biblia dice, como te encuentra Cristo, así quédate. ¿Ya? Eso es lo que dice la Biblia. Perfecto. Digamos que te tocó estar en convivencia y así te alcanzó Cristo. Entonces, tú tienes que comenzar a orar, ¿verdad? Para que el plan perfecto de Dios también se lleve a cabo en tu vida. Eventualmente, debes casarte, recibir la bendición del Señor para tu matrimonio y para tu hogar. Si tú eres mamá y eres abuela, tienes hijos o hijas que están solteros, igual puedes tomar esta palabra y orarla, ¿verdad?, en lenguas por tu hijo y por tu hija. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el plan perfecto de Dios. Muy bien, ¿qué dice el verso 27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es precioso. Tú quieres que la voluntad de Dios se establezca en tu vida. ¿Quién no quiere eso? Seríamos locos. Aún los hombres sin Cristo quieren que la voluntad de Dios se lleve a cabo en su vida, pero no lo saben, ¿verdad? Buscan que la perfecta, digamos, abundancia de provisión se manifieste en su vida, porque tal vez no tomen en cuenta a Dios. Pero ningún hombre, aún no teniendo a Cristo, caería en la locura de no querer
lo mejor para su vida. Ahora, nosotros como cristianos sabemos, y el recurso es que para que se manifieste la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, es conocer su palabra en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Y orar con la ayuda del Espíritu Santo en lenguas. Fíjense qué maravilloso recurso. Yo oraba por la pastora, ¿verdad? Como que yo creí y recibí una esposa antes de conocer a mi esposa, hasta que finalmente la conocí. ¿Y cómo se manifestó en lo natural? La conocí, me gustó, éramos ya hermanos en Cristo, se entiende, pero todavía no éramos amigos, llegamos a ser amigos, luego novios y luego ya esposos. Bueno, entonces, de esta manera, cuando seguimos leyendo el verso 28, hablando del Espíritu Santo y todos los recursos del Espíritu Santo, dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda, Dios te ha hecho un llamado y para que tú cumplas el propósito de Dios, te ha dado a su Espíritu Santo y su palabra. Porque, dice el verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es? Retomando un poco las enseñanzas. Hay un misterio, dice Efesios, cuando leemos Efesios 5:17 hacia Efesios 6. Hay un misterio, ¿verdad? En el matrimonio. ¿Y cuál es ese misterio? Porque se plantea un misterio, pero luego se nos dice cuál es ese misterio. Que así como Cristo en el Espíritu es uno con la iglesia, también cuando nosotros nos unimos en matrimonio, porque recuerdan ustedes la enseñanza del pacto, nos hacemos uno con nuestro cónyuge, es decir, esposo con esposa, y se nos señala el rol. ¿Cuál es el rol del esposo? Amar a la esposa. Se nos dice que él tiene que entregar su vida por ella, ¿verdad? Ministrarla con la palabra, ¿verdad? O sea que tiene que ser esposo, proveedor, sacerdote. ¿Qué hace la esposa? La esposa debe sujetarse al esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia se somete, respeta, admira a Cristo, lo alaba, ¿verdad? No lo adora, o sea, la esposa no tiene que adorar al esposo, pero sí puede tener expresiones de gratitud, de amor, de alabanza para su esposo, de exaltación, de exaltarle lo que él hace. Bueno, ¿no? Y llamar las cosas que no son como si fuesen también, ¿verdad? Si tú como esposa quieres ver que tu esposo pueda constituirse de una forma perfecta a la imagen de Cristo, entonces, ¿cuál es el recurso que nosotros tenemos? El Espíritu Santo. Y hay que orar en lenguas, la palabra de Dios por nuestro cónyuge, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense lo maravilloso de todo esto, ¿ya? Gloria a Dios, Dios es bueno. Entonces, el plan de Dios, ¿ya? El plan perfecto de Dios es que nosotros podamos entender que en esta primera etapa y en esta segunda etapa, ¿verdad? Es un tiempo de recibir, en la primera etapa es un tiempo de recibir, de entender que somos dependientes porque nos alimentan con la palabra del Señor o nos cuidan, ¿verdad? En oración, etcétera, etcétera. Y en la segunda etapa, entonces, es una etapa en la que tú también puedes, como ya hemos visto, almacenar o seleccionar la semilla, porque en la tercera etapa te va a tocar a ti sembrar, ¿verdad? En la vida de otros. Un ejemplo, yo un día fui a una casa de cambio y ahí habían 3 jóvenes trabajando. Entonces, les pregunté, ¿ustedes son solteros? Sí. ¿Y están con enamorada o con novio? Y dijeron, solamente él estaba con enamorada. Pero las otras 3 chicas dijeron, no estamos con enamorada, tampoco estamos con novio. Es una situación difícil, dijeron, coincidieron, el poder tener ahora un buen enamorado.
menos un buen novio, ¿no? Dijeron ellas. Yo les dije, les cuento que yo estoy bien casado, estoy bien enamorado y agradecido a Dios por la esposa que Dios me ha dado. ¿Y qué ocurrió? Entonces yo les dije, ¿y creen ustedes que después de terminar de trabajar, yo podría venir para reunirme con ustedes y compartirles la palabra de Dios en cuanto al matrimonio, bien directo al grano, como los jóvenes van a la yugular? Y me dijeron, sí, claro, por supuesto, sí nos encantaría. Y de paso, de repente nos tomamos ahí como era un centro comercial, le dije de repente ahí en la sala de comidas, nos servimos algo. Ya, está bien, señor, encantado. Bueno, entonces fíjense cómo hay apertura de parte de las personas. No necesariamente tienes que ir rodeándolas por las ramas, sino ir directo a la necesidad que tiene todo ser humano de ser amado, de que algún día quieran tener su cónyuge, quieran tener su matrimonio, quieran tener su hogar, quieran tener sus hijos, quieran tener su casa. Esas son necesidades que son comunes a todo el género humano. ¿Ven? Entonces, de esta manera, amados y preciosos hermanos, tenemos que tomar conciencia de que hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo, ¿ya? Mucho trabajo por hacer. Entonces, ¿cómo, digamos que como pareja o en su defecto, solos, ¿ya? ¿Qué podemos hacer para desarrollar todo este precioso conocimiento, pues, que Dios nos ha dado? Entonces, tenemos que buscar, como hemos leído aquí en Romanos 8, en el verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero en el verso anterior dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta frase, los que aman a Dios, también son frases que se pueden tomar como los que creen en Él, ¿verdad? Los que esperan en Él, en una expectativa de fe, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados por Dios, entendemos que hemos sido llamados con un propósito. No sé cuál sea tu destino de aquí a 5 años. No sé cuál sea tu destino de aquí a 10 años, ¿ya? Pero como tú quieres que la perfecta voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida, lo más probable es que si tú quieres casarte, entonces puedas encontrar a tu cónyuge y también, de repente, tener hijos. O también, de repente, no solamente eso, sino estar compartiendo a otras personas del matrimonio. De Cristo, primeramente, para que lo reciban como Señor y Salvador, y luego, entonces, para que estés ganando a otros matrimonios para Cristo. Perfecto, perfecto. Entonces, una buena recomendación es que tú debes, al orar, pedirle, Señor, ¿a quién quieres que alcance? A ver, seamos sinceros. Pregúntate tú, ¿cuál es tu necesidad en cuanto a este tema? ¿Verdad? Entonces, lo más probable es que tú puedas alcanzar a personas que tienen la misma necesidad. Pero digamos que el Señor te guía de otra manera, entonces tú puedes alcanzar a los niños para que ellos tengan una clara comprensión del matrimonio. Mira, no habías pensado de repente en eso. Tú puedes alcanzar de repente a los adolescentes para que tengan una clara comprensión del matrimonio. Fíjate, a los jóvenes, fíjate, tanta necesidad que hay hoy día. Yo estoy tomando unos cursos de computación e informática y ahí están presentes jóvenes que están entre los 17, según he podido observar haciendo un sondeo rápido, hasta los 21, tal vez hasta los 22 años. Y ellos dicen que hoy por hoy, cuando los jóvenes van a una discoteca, si son parejas, son enamorados, pueden ir, bailar y, digamos, estar ahí un tiempo y luego retirarse. Pero también algunos de ellos dicen que en las discotecas se consiguen parejas fáciles, ¿ven?
o no, no solamente, o sea, eso lo dicen los chicos. En el caso de las chicas que están en esa clase, no dijeron nada al respecto. Y parece que son tranquilas, pero la Biblia dice que cuando un hombre ha tocado a una doncella, es como querer buscar el rastro del pez en el agua. Así dice la Escritura, fíjate, ¿ya? Así dice la Escritura. Entonces no podemos discernir, yo por lo menos, considerando la sabiduría de Dios, no puedo discernir quién es casto y quién es virgen. Pero lo que sí puedo darme cuenta es de la gran necesidad que tienen ellos de Cristo, porque están expuestos a todas las tentaciones que hay en este planeta Tierra. ¿Ven? Desde el día de Adán. La única diferencia es que desde el día de la caída de Adán, con la única diferencia que ahora todo es más sofisticado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bajo ese punto de vista, tú tienes que preguntarle al Señor, habla con el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a alcanzar? ¿Cómo voy a, digamos, a meditar? ¿Cómo voy a digerir todo este conocimiento para poder preparar a mis hijos, a mis nietos? ¿Cómo voy a digerir todo este conocimiento para bienestar mío, para bienestar de mis hijos, de mis nueras, de mis yernos, etcétera? O sea, este conocimiento es un conocimiento que te va a llevar a ti a tener conciencia de la importancia de buscar a Dios en una sola, en este curso, si eres casado, como una sola carne, ¿ya? Y el deseo de Dios es que tú seas sensible al Espíritu Santo. Fíjate que no en vano estamos estudiando del Espíritu Santo, ¿ya? Perfecto, perfecto. Quiero mencionarte algunas escrituras como las que están, voy a darte dos escrituras o tal vez tres escrituras y culminamos, ¿ya? En Proverbios 12:24, fíjate que esto se aplica para todo, ¿ya? Proverbios 12:24. ¿Qué dice? Muy bien. Dice, la mano de los diligentes señoreará. La mano de los diligentes señoreará. ¿Qué tienes que hacer con estas enseñanzas? Y meditarlas con diligencia, porque el deseo del Señor es que tú, digamos, te conviertas en alguien que destaque, porque te está diciendo, la mano del diligente señoreará. También en Proverbios 22, en el verso 29, encontramos un texto que es extraordinario. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Ah, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Te voy a poner un ejemplo. En esta oportunidad que la pastora Marilena y yo fuimos a Estados Unidos, yo pude ver el directorio de las universidades de la Florida. Y entonces puse la posibilidad de averiguar si es que ellos daban cursos, si habían universidades cristianas y daban cursos sobre sanidad divina. ¿Saben cuál fue mi agradable sorpresa? Que casi todas las universidades de la Florida dan cursos de sanidad divina. Ojo, escúchenme ahora lo que yo les voy a decir, ¿ya? Estas universidades no daban 12 clases. Ellas ofrecían cursos por todo un año. Las que menos, digamos, en el programa académico que tenían, las que menos tiempo, en menor tiempo, te permitían que tú recibas un curso, ¿ya? Y las que más tiempo te ofrecían, era que te ofrecían 3 años para que tú estudies sobre sanidad divina. Ahora, mis amados hermanos, quiero ser sincero con ustedes. No investigué sobre matrimonio, pero no me extrañaría que si yo pongo, ¿verdad?, la posibilidad de que me den cursos para matrimonio cristiano, sin duda, yo no tengo la duda de que habría universidades que me dan entrenamiento por un año
o por 3 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a cada uno de ustedes? Hermanos, las naciones no son fuertes por casualidad. Los matrimonios no son fuertes por casualidad, ¿ya? Los hogares no son fuertes por casualidad. Si tú quieres tener un buen matrimonio, si tú quieres tener un buen hogar, requiere de esfuerzo, de ser diligente para meditar la palabra. Si quieres estar entre los más destacados, tienes que ser, como dice aquí la Escritura, que el hombre solícito en su trabajo va a estar delante de los reyes, nunca estará con los de baja condición. Si por A o B tú, digamos, tuviste un tropiezo en la vida, en el ámbito del matrimonio o del hogar, la buena nueva de Dios es que Dios desea que tú te prepares en este ámbito. ¿Para qué? Para que veas su gloria. ¿Cómo se manifestará su gloria? No lo sé, porque yo no soy Dios, pero solo sé que será en su propósito. De repente resucita tu matrimonio o en su gracia te permite que tú te conozcas verdaderamente con aquella persona cristiana con la cual tú puedas conformar un buen matrimonio y un buen hogar. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque eso se ve a lo largo de la historia cristiana y en su gracia. Si tú escudriñas la palabra de Dios en cuanto a su gracia, existe esa posibilidad. Yo no te voy a empujar para que tú tomes decisiones respecto a tu vida, sino que sea el Espíritu de Dios por su palabra guiándote. ¿Ya? Muy bien, pero de esta manera, entonces, yo creo que hay una forma, digamos, de que podamos caminar con sabiduría. Hay tal vez tal vez un último texto que quiero mencionarlo, ¿ya? Y que está aquí en Mateo 10:16. Por favor, si tú vas a ministrar la palabra de Dios a otras personas, si eres mujer, ministrale a una mujer. Y si eres hombre, a un hombre. ¿Por qué? Porque cuando tú como mujer le compartes a un hombre la palabra de Dios, se puede crear tal familiaridad y tal intimidad que de repente esta persona termine enamorándose de ti. ¿Ves? Porque hay muchos secretos que descubrir en la naturaleza humana y para entender por qué razón una persona se enamora de otra. Viceversa. Si tú como varón vas a ser tan delicado de compartir estas enseñanzas a una dama, lo más probable es que ella se enamore de ti. Ahora la pregunta es, ¿será esa la persona para tu vida? ¿Es un hermano en Cristo en primer lugar? ¿Va a ser tu amigo en Cristo? ¿Vas a asumir una responsabilidad bien seria de que esa persona se convierta en tu novio para luego se convierta en tu esposo? ¿Ah? Si fuera ese el caso, conversa con nosotros para ayudarte, para orientarte. ¿Ya? ¿Por qué? El Señor dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. Busca las versiones y vas a encontrar que el Señor Jesús dice ahí, sean sabios como serpientes, ¿ya? Y sencillos como palomas. Entonces de repente en tu cabecita puede haber grandes preguntas. ¿Cómo es que el Señor me dice que yo sea sabio como una serpiente? ¿Por qué? Si la serpiente de repente es un símbolo del diablo. Un momento, Dios creó a la serpiente, pero las culturas tomaron a la serpiente como un símbolo demoníaco, porque Satanás quiso tomar la serpiente como algo, como un animal que le simbolizaba a él, pero jamás Dios maldijo a la serpiente, como que ésta le iba a simbolizar a Satanás. Pero digamos que desde otro punto de vista, si cabe la expresión, biológica, ¿ya? ¿Qué aprendemos nosotros de la serpiente? Bueno, la serpiente es un reptil que, que tiene glándulas a lo largo de toda su piel y parece que tuviera su piel lubricada, ¿ya? ¿Qué te dice eso? Que tienes que ser sabio
para mantener la unción del Espíritu Santo en tu vida, ¿ya? Por eso, mira, yo te quiero dar otra recomendación. Cuida la unción de tu pastor y de tu pastora. Cuida tu iglesia local. No permitas que ningún extraño ni extraña, digamos, ¿ya? Digamos, ¿cómo va a ser posible que tú permitas que un mal amigo venga a pedir a tu esposo que salgan a jugar fulbito y luego a tomar una cerveza y luego a verse con chicas? Yo creo que eso estaría mal. Vas a terminar fracasando en tu matrimonio si tú permites esa clase de amistad para tu esposo. Viceversa. Si tú como esposo vas a permitir que tu esposa tenga de repente una amistad que la está seduciendo para ir a bailar, para ir a tomar, lo más probable es que termines divorciado. Así de sencillo. Por eso es que es importante que cuides de la unción. Pero también hay espíritus religiosos. Hay gente, de repente de iglesias, que se acercan a tu casa con la finalidad de seducirte, ¿verdad? Y que tú rompas o subestimes la autoridad de Cristo en tus pastores. Entonces, de eso tú tienes que tener cuidado. Entonces, este animalito tiene su piel lubricada, siempre está, como quien dice, ungida con aceite. Este animalito es un animalito que se frota en la roca para mudar de piel. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y qué hace este animalito al frotarse en la roca? Se despoja de la piel vieja, como cuando dice la Escritura, despójate del hombre viejo y vístete del nuevo. ¿Ves? Y cuando este animalito se conduce para atrapar a su presa, lo hace con tal sigilio, ¿verdad? Que los animales, cuando se encuentran, digamos, con este animal, en muchos casos, como estaba un poco camuflado, parece que no tuviera movimiento, lo dan por muerto, o lo dan como que es muy manso, digamos, mansa la serpiente, pero llegado el momento, la serpiente toma su objetivo. ¿Qué significa caminar en fe? Dar en el blanco, ¿verdad? ¿Qué significa literalmente? Pecar, errar el blanco. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? Que en el ámbito del matrimonio tú des en el blanco. Si antes no diste en el blanco, por falta de conocimiento de la palabra, ahora debes dar en el blanco. Va a haber muchas personas, ya sea en tu trabajo, en tus estudios, en los vecinos, que no te aconsejen bien. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O de repente están caminando mal. Y el mismo Salmo dice, y no anduvo en camino de pecadores. Y luego, de repente, hasta te puede ocurrir una situación traumática. Dios quiera que no, ¿verdad? Y que quiera tú reaccionar violenta y cruelmente. Entonces también ese salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios te libre de que tú cometas actos crueles, malvados contra alguien, ¿ya? O contra tu propia vida, o contra tus propios hijos, o contra tu propio matrimonio, o contra tu propio hogar. La otra cara de la moneda es que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú meditas la palabra, vas a ser tan prosperado, mi amado hermano, que no necesitas irte a una iglesia de repente de Júpiter o de Marte, que no necesitas irte a una iglesia, digamos, de las más grandes del mundo, para poder dar el fruto que el Señor Jesucristo quiere que tú des. Comenzamos hablando de fruto, terminamos hablando de fruto. Será como un árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Ya? Y todo lo que hace prosperará. Trabaja en tu iglesia, lleva a tu iglesia a un nivel más alto, lleva tu vida, tu matrimonio, tu hogar, lleva a tu familia a un nivel más alto, lleva a tu iglesia local a un nivel mucho más grande y mucho más alto del que ya has tú visto con tus ojos naturales
ya sea tu matrimonio, tu hogar, tu familia, etcétera, 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 y la iglesia, ¿ya? Muy bien, gloria a Dios. Entonces aquí damos por culminada esta enseñanza y a la vez vamos a hacer una oración y luego nos vamos a saludar y ya vamos a terminar la enseñanza, ¿ya? Pero voy a hacer oración y luego ya le pido a Maristercita que ponga la otra clase, la otra canción, Lema, ¿ya? Padre amado, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, yo bendigo la vida de cada uno de los participantes de esta reunión y de las anteriores, y en el precioso nombre de Cristo, yo creo, Señor, que en virtud a la sangre de Cristo, estas vidas y estos matrimonios, Señor, se edifican, se fortalecen, se robustecen en la fe del Señor Jesucristo para gloria y honra de Cristo Jesús. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí le vamos a pedir a Maristercita, por favor, que ponga la canción Lema. ¿Ya? Gloria a Dios.